Y hoy, en la clase de hoy del 18 de noviembre del año 2020, vamos a tomar eh, esas interacciones y vamos a hablar sobre algo que se conoce como propiedades coligativas de las soluciones. ¿Listo? ¿Qué hace relación? Esto hace relación que cuando yo tengo una solución estoy mezclando una sustancia en estado puro que tiene un tipo de interacciones con otra sustancia en estado puro que tendrá interacciones similares o afines y que cuando se mezclan las dos establecen una nueva energía para estabilizarse en el sistema. ¿Listo? Entonces eso me va a permitir a mí formar un nuevo sistema energético y ese nuevo sistema energético a la hora de establecer una configuración energética se reordena y me va a dar como tal unas nuevas propiedades del sistema. Listo, pero llaman propiedades coligativas. No son las mismas propiedades con las que venía el sistema original, son propiedades diferentes, pero que dependen de la combinación de los sistemas como tal. Permítanme un momento, verifico. Yo le envío a todos los estudiantes, ¿cierto que sí? Listo. Volviendo a la temática que veníamos tratando, entonces vamos a hablar como tal de las propiedades coligativas. ¿Listo? La idea es que logremos entender las cuatro propiedades coligativas que hay para poder esquematizar el siguiente. Entonces, en primera instancia, veamos la definición de las mismas. La definición como tal dice, no solamente se debe entender una mezcla desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista químico, es decir, desde el punto de vista de las energías que se están interactuando al formar ahí, ¿listo? Para ello se entiende que cuando se origina una solución se pueden generar ciertas propiedades específicas propias de la disolución y a continuación revisaremos el concepto de como tal esto que se denomina propiedades coligativas. Entonces veamos, cuando una o más sustancias se mezclan para dar lugar a una solución, el resultado es una sustancia con una serie de propiedades físicas y químicas diferentes a las que poseían las sustancias originales. Esas propiedades emergentes reciben el nombre de propiedades coligativas. Dependen directamente de la concentración del soluto, es decir, entre yo más disuelvo una sustancia, más va a alterar la propiedad coligativa como tal. Entonces vamos a poner eso, depende de la concentración del soluto, más no va a depender de la naturaleza química del mismo. ¿Listo? No va a depender si es ácido, si es base, si es nucleófilo, si es electrófilo, no. Lo que va a depender es de qué tanto hay. Veamos el ejemplo que tenemos aquí. No lo alcanzamos a ver bien, pero veámonos a la pizarra donde les voy a mostrar ese proceso. ¿Listo? Resulta que acontece que voy a tener varios medios. Entonces, el primer medio aquí se conoce como isotónico. Voy a dibujar, entonces dibujemos una célula porque es el ejemplo que generalmente uno da. Dibujamos una célula dentro de un sistema. ¿Listo? Entonces, este medio se llama el medio isotónico. El prefijo iso hace referencia a igualdad. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En el interior de la célula hay agua. En el exterior hay agua. ¿Listo? Pero hay soluto tanto dentro y fuera de la célula, es decir, hay partículas de la misma sustancia tanto fuera como entre las células. Supongamos que la sustancia es sal, NaCl, y la vamos a colocar como puntico rojo. Entonces aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Listo? Y en el interior están también 4 unidades. ¿Qué quiere decir esto? La célula es el ejemplo característico. Entonces ella al tener una membrana semipermeable, ella permite salir agua, sin embargo no permite el ingreso de moléculas grandes o átomos grandes. Resulta que este que intenta entrar no puede. ¿Listo? Pero el agua que está acá adentro como partículas azules, pongámoslas, sí va a poder salir. ¿Listo? Entonces el agua va a tener la tendencia a irse para equilibrar el sistema. En este caso, como hay 4 afuera y 4 adentro, se habla de que la concentración del soluto en el exterior es igual a la concentración del soluto en el interior. Y en este caso no pasa nada, es decir, no hay flujo de agua.
agua. Eso es lo que vemos aquí en la primera imagen. Lo que vemos aquí en la primera imagen nos muestra cómo tenemos esta célula que está ahí, que es un glóbulo rojo. El glóbulo rojo está en un medio isotónico, entonces tanto el agua que está dentro de él como el agua que está afuera no va a querer ni ingresar ni salir porque no hay desbalance entre la cantidad de soluto que hay tanto afuera como adentro. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo tengo un medio hipotónico? Entonces vamos a ver ahora un medio hipotónico. Entonces hagamos una división aquí y vamos a ver el medio hipotónico. Miremoslo acá. Entonces quiero que vean esto de aquí para que ya entiendan qué ocurre en ese sistema. Miren, en el medio hipotónico observemos que aquí el agua está ingresando a la célula. Miren que esas flechitas, todas esas flechitas nos están indicando ingreso de moléculas de agua a la célula. ¿Listo? Y la célula se está volviendo más grande, se está hinchando. Entonces, en un medio hipotónico, la célula va a tender a hincharse como tal. Veamos por qué pasa eso. Hipotónico. Entonces, vamos nuevamente, dibujamos el mismo sistema, dibujamos nuestro tarrito, dibujamos nuestra célula que está en el interior. Y ahora tenemos el sistema que es hipotónico. El prefijo hipo hace referencia a que está por debajo, entonces entre paréntesis por debajo. ¿Por debajo de dónde? Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí afuera hay unas moléculas de agua. ¿Listo? Y entonces, aquí en el exterior hay una moleculita de soluto, 2 moleculitas de soluto, 3 moleculitas, 4 moleculitas. Pero en el interior hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, en el interior de la célula está el doble la concentración de lo que hay en el exterior. Entonces aquí vamos a ver. Concentración en el exterior es mucho menor que la concentración en el interior. ¿Y qué va a pasar aquí? Entonces, como el sólido no puede salir ni entrar a la célula, es decir, lo único que nos va a poder entrar y salir de la célula, ¿qué es el agua? Entonces el agua dice, tranquilitos, yo voy a ingresar y al aumentar aquí el volumen de agua, yo lo que voy a hacer es disolver esta concentración. Entonces el agua empieza a ingresar. Entonces supongamos que aquí afuera habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de agua y aquí adentro solo habían 2. Entonces el agua va a empezar a ingresar hasta que se equilibre y hasta que las concentraciones sean iguales. ¿Listo? Entonces por eso es que el agua ingresa y la célula se hincha. Se expande, ¿por qué? Porque el agua ha ingresado a ella para igualar concentraciones en el exterior y en el interior. Y esto que está en el interior va a quedar de igual concentración al exterior. Y eso pasa cuando tengo una célula sometida a un medio hipotónico. ¿Listo? Hipotónico. Hay menos concentración afuera que lo que yo tengo adentro. Entonces el agua va de afuera hacia adentro, inflamando la célula. Y ahora vamos a tener la última. Miremosla acá también. Tal como la vemos acá, vemos el medio hipertónico. ¿Listo? Veamos entonces en el sistema hipertónico qué pasa. Lo primero que quiero resaltar aquí es que la célula se hace pequeñita. Parece que se estuviera disecando. ¿Listo? Para que se estuviera secando. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua, miren, en el sistema va hacia afuera. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se da eso? Nuevamente tengo aquí mi construcción. Tengo mi sistema. Tengo mi célula, esta vez hagámosla pequeñita, hagámosla achatadita. Resulta y acontece, bueno, no hagámosla normal, resulta y acontece que lo que va a pasar aquí es que en el exterior tengo yo agua, ¿listo? Y tengo, como es hipertónico, hiperíndica por encima. Entonces voy a tener por encima. ¿Listo? ¿Quién va a estar por encima? El medio exterior. Entonces el medio exterior tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muchas
células de soluto por fuera y pocas de agua. Mientras que en el interior de la célula tengo lo que debería tener normalmente. Pongámosle 4 y 4. Listo, entonces aquí ¿qué va a pasar? Miren, en el interior de la célula hay más agua que soluto y en el exterior hay más soluto que agua. Entonces el agua, como es la única que puede salir, el agua dice, vengan, yo trato de equilibrar la concentración, en este caso concentración en el exterior es mucho mayor que la concentración en el interior. ¿Listo? Entonces el agua empieza a salir hasta que al final, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener que la célula se va a hacer pequeña porque en el interior lo único que nos va a quedar es el soluto. Y esa agua que salió, pues va a buscar equilibrar el exterior. ¿Listo? En este caso, vamos a tener que la célula parece que se está compactando o en este caso se está deshidratando. Entonces ya vemos, cuando tengo una célula en un medio isotónico, igual concentración interna y externa, no pasa nada. Y ella simplemente por una molécula de agua que sale, una que entra porque no pasa nada. Cuando la tengo en un medio hipotónico, tengo más cantidad adentro que afuera. Entonces lo que va a pasar, hipo, afuera, por debajo de lo que está en el exterior. Entonces el agua va a entrar desde afuera hacia adentro para disolver lo que tengo dentro de la célula, entonces la célula se hincha. En el medio hipertónico tengo más afuera en el medio que en la célula. Lo que hace entonces es que el agua de la célula va a querer salir para equilibrar la concentración, deshidratándose, ¿listo? Y esto es uno de los ejemplos de una propiedad coligativa. Esta propiedad coligativa en biología se conoce como los procesos de ósmosis. Pero en química, como nos gusta trabajarlo de otra forma y en física nos gusta trabajarlo de forma diferente, en física medimos en la presión interna y la presión externa del sistema, por eso se llama presión osmótica, que la vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, eso es una propiedad física que nos va cambiando en el sistema. Entonces, ahora sí, entendiendo que esas propiedades cambian por la cantidad que hay y cómo afecta el sistema biológico, vamos a evaluar cuáles son las propiedades que tenemos. La primera de ellas se conoce como presión de vapor. ¿Listo? Leamos el concepto. Un líquido cualquiera a determinada temperatura posee cierta cantidad de energía cinética, es decir, un líquido cuando está ahí en el vaso se está moviendo y él está estableciendo un movimiento interno en las partículas. ¿Listo? Algunas moléculas, especialmente las que estén más cerca de la superficie, pasan instantáneamente al estado gaseoso, se volatilizan, es decir, la capa externa es capaz de saltar. Ahora bien, si el líquido se halla contenido en un recipiente cerrado, la fracción gaseosa encerrada ejercerá presión sobre la tapa del recipiente al golpearla continuamente. Esta presión se denomina presión de vapor y se puede medir y es característica de cada sustancia. ¿Listo? Veremos aquí. Y esta parte ya lo teníamos nosotros visto de la semana pasada, que habíamos visto lo que era fracción molar. ¿Listo? Una porción de la fase gas líquido depende de la fuerza de cohesión existente entre las moléculas. Si la cohesión es débil, una gran cantidad de partículas estarán volatilizando, mientras que si la cohesión es muy fuerte, serán pocas las partículas. Vamos a explicar esto en castellano. Entonces, saquemos aquí la pizarra y sacamos acá el primer concepto. ¿Cuál es el primer concepto que vamos a estudiar? Permítame correr esto para acá. Se llama presión de vapor. ¿Listo? Entonces, coloquemos aquí presión de vapor. Entonces, en primera instancia, lo que yo siempre les digo a mis estudiantes en este caso, en primera instancia, imagínense un vaso caliente con un líquido en su interior y supongan que ahí está el cafecito, ¿listo? Él tiene una temperatura. Han visto que cuando el café está caliente, se forma lo que nosotros conocemos como vapor, que es esa fase gaseosa que vemos que se emana del líquido, ¿listo? Pues ese vapor es el que nosotros vamos a estudiar aquí, ¿listo? Entonces, supongan que ustedes cierran el sistema.
Ese vapor que está saliendo del sistema porque está caliente y se quiere ir, es decir, la moleculita de agua que está aquí, dice, no, yo tengo suficiente energía para pasar a fase de gas, paso para acá, la de aquí también, ¿listo? Pero observen, él está caliente, sin embargo yo no lo estoy calentando más, yo simplemente lo he aislado del sistema y está ahí. Entonces ese vapor se empieza a liberar. Esta presión que hace aquí, esa presión que hace él naturalmente ahí se va a conocer como presión de vapor. Y va a depender de la naturaleza de cada sustancia. ¿Por qué depende de la naturaleza de cada sustancia? Porque si esta sustancia tiene puentes de hidrógeno, como vimos ayer, por ejemplo, ¿listo? La cantidad de energía que yo voy a necesitar para que una molécula se rompa y se vaya a fase gaseosa va a ser mayor, la energía va a ser mucho más alta. Mientras que si tengo una dipolo-dipolo, por ejemplo, la molécula simplemente existe ahí cargada positiva, negativa y se acerca a esta otra solo porque pues no hay nada mejor que hacer y porque la energía entre ellos es estable, entonces esta probablemente va a necesitar una energía menor de rompimiento, entonces van a alcanzar energías a temperaturas más bajas y entre menor sea la energía, pues más fácil va a pasar a estado de vapor o va a formar vapor, ¿listo? Entonces, en ese caso, cada presión de vapor va a ser relacionada muy fuertemente o internamente con el tipo de sustancia que es. Interacciones más débiles, interacciones del tipo London, dipolo-dipolo, son comúnmente asociadas con presiones de vapor más altas, porque fácilmente la sustancia se va a utilizar más rápidamente, va a llenar más rápido esta cámara y fácilmente va a ejercer más presión sobre la tapa a la hora de querer salir. Y entre mayor energía tenga la interacción, más fuerte sea, pues más probablemente esa energía permanezca aquí en el estado líquido, ¿listo? Entonces la energía que necesita para romper los enlaces es mayor, por tanto la presión de vapor va a ser menor. ¿Listo? Y aquí hay algo muy importante. Hasta ahí vamos entendiendo la ley de la presión de vapor. Pero miren que se relaciona con algo que se conoce como la ley de Raoult. ¿Listo? La ley de Raoult ya la hemos visto antes. ¿Y ustedes se acuerdan cuando analizábamos la ley de presiones parciales para los gases? Pues resulta que cuando ustedes hacen la ley de presiones parciales, pero para un líquido, obtienen la famosa ley de Raoult. La famosa ley de Raoult, ¿qué le va a decir usted? Le va a decir la fracción, entonces, le va a decir usted la fracción de partículas que pasan acá a estado gaseoso es una fracción de la presión que se ejerce. Entonces usted va a tener, para la famosa ley de Raoult, va a tener exactamente lo mismo. Tiene su sistema y usted quiere saber, aquí hay un sistema que tiene una presión total. ¿Listo? Entonces usted sabe que moleculitas pasan siempre de estado líquido a estado gaseoso y que esto produce una presión de vapor. Entonces, ¿qué le va a decir usted? Que la presión de vapor del sistema es igual a la cantidad de moles que pasan en estado de vapor, N de A en estado de vapor, dividido las moles totales del sistema. ¿Listo? Acá hay unas moles totales y hay unas moleculitas de A que se están yendo a la fase de vapor por la presión total. Eso es muy parecido a la ley de presiones parciales que veíamos para gases, pero cuando tenemos una solución, esto me queda como la que presión de vapor es igual a la fracción volátil de A por la presión total. Entre más volátil sea, más moléculas van a haber acá y la fracción más grande será. Entonces, mayor aporte la presión de vapor al sistema. Eso es lo que nos indica la famosa ley de Raoult. ¿Listo? Entonces, miremoslo aquí. Dice, donde PA es la presión del gas de una solución y P' es la presión de vapor del solvente puro y X es la fracción molar del solvente puro en la solución. ¿Listo? Esa sería la fracción o la presión debida al solvente, porque recordemos que si antes sumábamos dos gases, aquí vamos a sumar dos líquidos. La presión de vapor de A más la presión de vapor de B. Entonces veamos un ejemplo. En este caso,
para que con el ejemplo esquematicemos mucho más rápido y mucho más fácil esta etapa. Entonces miremos, tengo una solución de 1 mol de glucosa, entonces ya inicialmente yo tengo aquí en el sistema inicial, cojo mi tarrito y tengo 10 moles de agua. Listo. Y me dicen que le adicione 1 mol de glucosa. Listo, 1 mol de azúcar. La agito y veo qué va a pasar. ¿Listo? Si la presión de vapor del agua pura a esa temperatura, es decir, a 25 grados centígrados, es de 23,8 milímetros de mercurio, ¿cuál será la presión de la mezcla? Ahorita sí. Entonces, entra la glucosa aquí. Al entrar la glucosa ya empieza a establecer interacciones con el agua. Al establecer estas interacciones, probablemente la energía que requiero para pasarlas a fase de vapor cambie. Y al cambiar, pues no va a ser tan fácil o va a ser más fácil adicionarla. Veamos qué pasa. Entonces, tenemos en primera instancia, tenemos que saber entonces que la presión del sistema va a ser igual a la presión que yo tenía por la fracción del componente. En este caso, del componente A. ¿Cuál es el componente A que nos preguntan? ¿Cuál va a ser la presión de el agua en este caso? Entonces vamos a ver. Lo primero que calculan aquí es la fracción molar del agua. Entonces habían 10 moles iniciales, dividido ahora 10 moles de agua más 1 mol de glucosa. Eso hace que mi fracción disminuya. Miren, pasa de 1 a 0,909. ¿Listo? Ahora al multiplicar eso por la presión de vapor que yo tengo, ¿listo? Me va a decir que 23,8 milímetros de mercurio por 0,909 me va a dar 21,63 milímetros de mercurio. Observemos qué pasó. La presión de vapor disminuyó para el agua. ¿Qué quiere decir? Que ella está teniendo tan buena afinidad con la glucosa, está disolviendo tanto, que el agua ahora prefiere quedarse en solución antes que pasar a fase de vapor, porque ahorita ya está compacta y feliz en su sistema. ¿Listo? Y en este caso, esa adición de glucosa me está afectando la presión de vapor. Si yo le aumento y le coloco 2 moles de glucosa extras, ya aquí qué va a pasar, voy a tener un aumento de 3 unidades, entonces ya me va a quedar 10 dividido 13. Ese valor va a ser aún más pequeño. 10 dividido 13 me da un valor de 10 dividido 13, 0,77. Entonces, ese valor al multiplicarlo por la presión que sigue siendo constante me da una presión más pequeña. ¿Qué nos lleva a eso? Entonces, a medida que yo voy adicionando soluto, la interacción en la solución se va haciendo más fuerte, lo que me lleva a que la presión de vapor disminuya. Eso hace que entonces el vapor que se genera sea mucho menor para el sistema. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Me han logrado captar toda la teoría? ¿Ustedes son juiciosos? Y yo sé que sí. Entonces, entre yo más soluto adicione un sistema, menos vapor voy a tener. ¿Listo? Y se explica por la ley de Raúl. Hasta ahí, ¿cómo van, chicos? Entonces, con base en eso, ya podemos nosotros desarrollar la siguiente, que es asociada al punto de ebullición. ¿Listo? Entonces, estábamos viendo nosotros cómo la interacción de ellas hace que baje la presión de vapor, es decir, baje la tendencia a pasar a estado gaseoso. Entonces, ahora vamos a ver la variación, pero en el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición como tal? Entonces, vamos a colocar aquí variación de la ebullición o cómo afecta el punto de ebullición. Primero que todo, ¿qué es el punto de ebullición? Yo sé que ustedes lo tienen claro, pero solo para recordarlo, vamos a tomar que el punto de ebullición es la temperatura a la cual ahora no es que se esté formando el vapor, sino que simplemente todas las moléculas, hasta la que se encuentra por acá abajo, adquiere la energía suficiente para pasar a estado gaseoso.
Entonces, aquí no es que se esté formando una capita de vapor nada más, aquí es que toda la solución va a querer pasar a estado gaseoso, ¿listo? En ese punto, justo en esa temperatura, es que yo tengo lo que llama punto de ebullición, ¿listo? Entonces, yo les expliqué ahorita, entre más soluto hayas, más afín se encuentra o más feliz se encuentran las dos sustancias existiendo en la mezcla. Las dos sustancias se encuentran más felices existiendo como una solución. Entonces, supongamos que la sustancia A tiene un punto de ebullición aproximado de 100 grados centígrados, ¿listo? Ahora yo voy a adicionarle a ese sistema, le voy a adicionar una sustancia B. Entonces, inicialmente tenía yo mi sustancia A 100 grados centígrados. Esto es inicial, ¿listo? Resulta que acontece que aquí está A de lo más de feliz y le adiciono una sustancia que además de eso es muy afín con ellas. Son muy unidas y tienen las mismas interacciones. Entonces, le adiciono por aquí algo que tiene las mismas interacciones con el agua. ¿Qué va a pasar aquí? La temperatura de ebullición va a aumentar o va a disminuir. Vamos a ver, entonces la energía que yo le voy a aplicar en forma de calor, esa llamita que estoy colocándole ahí, primero que todo va a tener que empezar a disociar este grupo, va a empezar a tener que romperlas, ¿listo? Entonces, eso significa que va a tener que meterle más energía. Entonces, si antes le metía 100 grados centígrados para que todas las moléculas se fueran, ahora tiene que meterle esos 100 para que las moléculas de agua se empiecen a ir, pero tiene que meterle un excedente para que se rompan las afinidades entre ellos. Entonces, el punto de ebullición va a ser mayor a 100. ¿Sí me entienden por qué? ¿Cómo explicárselos acá? Es algo que comúnmente nos pasa a nosotros los docentes. Siempre han visto ustedes que cuando en un grupo, cuando ustedes están así reunidos, cuando estaban en la presencialidad, uno a la hora del descanso les decía, bueno muchachos, hora de descanso, salen y ustedes salían con una energía natural. Ahora supongan que yo a ese grupo le introduzco un ambiente que ustedes se sienten muy cómodos en el interior y se quedan charlando. Entonces yo les digo, bueno muchachos, si acabó el descanso, salgan, se acabó la clase, salgan a descanso, pero ustedes prefieren quedarse en el interior del sistema porque se encuentran más afines acá. Entonces, yo, que soy la temperatura, tengo que invertir más energía en empezar a sacarlos uno por uno para obtener eso. Y en ese caso, el punto de ebullición de una mezcla, lo que ocurre es que, perdón, lo que ocurre es que aumenta. Entonces, una de las propiedades coligativas es el aumento del punto de ebullición. ¿Listo? Miremoslo acá y eso es lo que nos representa en esta gráfica que vemos aquí. Entonces, el primero que vemos aquí, el primero que se ve aquí, es la presión del disolvente, ¿listo? El punto de ebullición de un líquido, si adiciona el soluto volátil, la temperatura de ese resultante aumenta, ¿listo? Esto es lo que vamos a tomar en cuenta aquí. ¿Por qué aumenta? Ya sabemos, porque las afinidades hacen que la cantidad de energía que tengo adentro sea más estable, entonces necesito aplicarle más energía para que se vaya. Entonces la primera curva que vamos a ver aquí es la curva que tenemos acá, es la curva relacionada con el solvente puro. Cuando yo adiciono a ese sistema el soluto, la sal, la glucosa, lo que yo quiera, el punto de ebullición se tiene que hacer mayor, ¿listo? Entonces, al hacerse mayor, la curva va a quedar por encima. La temperatura que yo antes necesitaba para alcanzar el solvente puro ahora va a ser más alta, ¿listo? Y eso hace entonces que esa pequeña variación que yo tengo de temperatura de ebullición es lo que yo voy a llamar el aumento en el punto de ebullición, ¿listo? Delta de T se conoce como la evaluación o el aumento del punto de ebullición y es proporcional a la concentración que yo tenga. Comúnmente aquí vemos que es la concentración molar, es decir, que ustedes ya saben y recuerdan que la concentración molar es mol por kilogramo, porque comúnmente esto se da en unidades de peso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la variación de la temperatura, como también lo puedo graficar yo como una pendiente,
La variación de la temperatura va a ser igual a una constante que se llama constante de aumento en el punto de ebullición por la molalidad de la solución. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo. Borremos esto de aquí. Entonces, lo que me interesa a mí es que aprendan. Primero, cuando tengo la presión de vapor, si agrego más soluto, la presión de vapor disminuye y tienden a pasar menos fácil a estado de vapor. Entonces, cuando la solución yo la caliento, voy a necesitar más energía para pasar al estado gaseoso, por tanto, el punto de ebullición aumenta. Veamos este ejemplo. Calcula el incremento en el punto de ebullición de una solución originada por la adición de 10 gramos de glucosa a 500 gramos de agua. La KE, la constante de ebullición del agua, es de 0.51 grados centígrados por mol. ¿Listo? Y el peso molar de la glucosa es de 180 gramos por mol. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es recordar que molaridad, es igual a número de moles por kilogramo de solvente. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Y recordemos que el número de moles es igual al peso dividido el peso molecular, y acá voy a tener kilogramo de solvente. Entonces, simplemente reemplazando aquí para que no nos volvamos bola con todo esto, vamos a tener entonces molalidad es igual a... ¿Cuánto me dieron en peso de glucosa? Me dieron 10 gramos. ¿Cuál es el peso molecular de la glucosa? 180 gramos por mol. Y abajo en kilogramos, 500 gramos, ¿a cuántos kilogramos equivalen? Pues fácil. 500 gramos por si sé que 1000 gramos me equivalen a 1 kilogramo. ¿Listo? Haciendo análisis dimensional, como siempre les he enseñado, el análisis dimensional me lleva a mí. Gramos con gramos se me cancela, me va a quedar en mol. Gramo con gramo se me cancela y me va a quedar en kilogramos. Mol por kilogramo, eso ya es molalidad. Entonces simplemente hacemos el cálculo. Y el cálculo me lleva a que la molalidad es igual a 0.1 molar. ¿Listo? Este es el valor. Ahora, ¿qué me preguntan? Me preguntan por la variación de delta T. Entonces ya sabemos que delta T es igual a la constante por la molalidad. ¿Listo? Entonces, simplemente será multiplicar el valor de la constante por la molalidad que nosotros tenemos. Miren, aquí está. Permítanme, se lo resalto aquí. El valor de la constante por la molalidad, y eso les va a dar de 0.0561 grados centígrados. Esa es la delta de T. Miren que es una delta, es una variación. ¿Listo? Lo que me indica que si la temperatura inicial era 100 grados centígrados del agua, ahora con la adición de esos 10 gramos de glucosa, la variación va a quedar en 100.0561. ¿Listo? Es decir, esto es una pequeña variación. Vamos a ponerlo acá. Supongamos que esta es la temperatura. ¿Listo? Aquí está su agua. Ebulle a 100 grados centígrados. Usted le adiciona 10 gramos de glucosa. La nueva solución que se forma, que contiene ya la glucosa en su interior, va a tener 100 grados centígrados más ese pequeño delta T, ese pequeño aumento de la temperatura que va a ser producto de la adición de la glucosa. Entonces, ese pequeño es el que usted va a tener ahora como el nuevo punto de ebullición del sistema. ¿Listo? Ese va a ser el nuevo. Por eso es que acá colocan que el nuevo punto de ebullición va a ser delta T más 100, que es el punto de ebullición del agua, es igual a eso que usted calculó, más el punto de ebullición, que es 100. ¿Listo? Si lo quieren volver una fórmula, también lo pueden volver una fórmula y les va a quedar que entonces la temperatura final va a ser igual a la temperatura de ebullición del solvente puro más delta T, pero delta T no es más que K por M. ¿Listo? Y así ustedes van a obtener
lo que se llama el aumento en el punto de ebullición de una solución, que es una propiedad coligativa. ¿Listo? Hasta ahí lo que me interesa es que aprendamos estas dos. Este tema es largo, entonces para el día de mañana evaluaremos las otras dos que nos quedan, porque ya la sesión nos está llegando a su fin. Hasta ahí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Evaluamos todo? ¿Está bien? Y mañana vemos esta parte que es punto de congelación y presión osmótica, ¿listo? Y ya veremos cómo se asocian estos dos. Pero hasta ahí, ¿cómo van? Hasta ahí, haciendo un recuento general, hemos visto principalmente, las he dividido en dos, hemos visto cuando en una solución intentamos pasar a estado gaseoso, entonces tenemos, en este caso, tenemos un aumento en la presión de vapor, un aumento en la presión de vapor, ¿listo? ¿Por qué aumenta la presión de vapor? Pues por el aumento en las definiciones y en las afinidades que tenemos en el interior. Bueno, vamos a quitarle ese concepto de aumento para que simplemente veamos que es una variación en la presión de vapor del sistema. Puede que aumente, puede que disminuya de acuerdo a cómo es la interacción de las moléculas en la solución. ¿Listo? Y también tenemos entonces como tal que eso se relaciona con algo llamado la presión de Raoul o la ley de Raoul, que me indica que la presión que yo aporto o la presión que me está ahorita generando las moléculas que pasan en estado gaseoso va a ser igual a qué tantas moléculas hay ahorita dividido el total de las moléculas por la presión que yo tenía inicialmente de ese sistema. ¿Listo? Entonces es muy similar a la ley de presiones parciales que veíamos para gases, pero ahora lo vamos a aplicar al sistema de soluciones, y cuando lo pasamos al sistema de soluciones eso se conoce como la ley de Raoul. ¿Listo? ¿O Raoul? Listo. Esa sería la ley que me rige la presión de vapor. Ahora nosotros tendremos la ley, perdón, o el sistema que nos va a relacionar lo que ocurre con el punto de ebullición. Ya nuevamente les digo, están más felices aquí en la solución, entonces la cantidad de temperatura que yo debo colocarles para que pasen a estado gaseoso debe ser más grande, y eso se conoce como un aumento en el punto de ebullición. ¿Listo? Entonces, en la presión de vapor puede variar o disminuir o aumentar, eso depende de la naturaleza de las sustancias, pero cuando yo mezclo y las sustancias son afines, el punto de ebullición, quiera o no, me va a aumentar porque necesito más energía para hacer que se evapore. ¿Listo? Y como ya vimos aquí en el ejemplo, la variación de energía no es una variación muy alta. Vimos acá. Vieron que es 0,051 aproximadamente. En el ejemplo que veíamos, es pequeña, pero es una variación que se encuentra por encima de la temperatura normal del solvente en estado puro. ¿Listo? Y si yo le aumento más, si no le coloco 100 gramos, 10 gramos, sino que le coloco 100, por ejemplo, entonces aquí voy a tener molaridad es igual a 100 gramos dividido 180 dividido 0.5 kilogramos. Haciendo el análisis dimensional ya no me va a quedar como 0.1, sino que me va a quedar como 1.1, y a la hora de hacer la operación, pues esto multiplicado K por M va a ser un valor más grande. Entonces, entre yo más adicione soluto al sistema, más grande va a ser la variación de la temperatura. ¿Por qué? Porque más temperatura va a necesitar para separar ese compuesto de allá. Entonces, por lo menos hagámoslo. 100 dividido 180 dividido 0.5 me da eso por 0.51, les va a ustedes 0.56. 56 grados centígrados. Esto es igual a delta T, la variación. Entonces 100 más 0.56 grados centígrados les va a dar que ya es aproximadamente 100.56 grados centígrados la temperatura final del sistema. Entonces vamos viendo que de a poquitos por decimales vamos a ir aumentando la temperatura de ebullición del sistema a medida que le voy aumentando más soluto. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Chicos.